leyes. El tema de que vamos a presentar es el ser humano, sociedad, cultura y derecho. Bueno, pero antes de iniciar me gustaría a mí hablar acerca del tema del libro porque me pareció muy interesante una pequeña bibliografía que Benedetto Castro nos habla acerca de su libro. Y en este libro nos dice que se cumplieron en el 2019 30 décadas tras su lanzamiento. Tuvo 8 ediciones en la cual Benedetto Castro fue un profesor de la UNAM. Como el profesor se le asignó que hiciera una introducción al derecho, pero esta no pensó que fuera a tener tanto impacto en la sociedad. Fue así que sus primeros lanzamientos fueron dirigidos a un público en general, pero tras el impacto que tuvo esto fue más en la escuela, ya que su libro fue más vendido en las instituciones. Fue así que Benedetto Castro sacó su edición, fue la 8ª, donde la lanzó específicamente a la introducción al derecho. Y pasamos a lo que es los temas que nos correspondieron. Bueno, para pasar al tema del ser humano, sociedad, cultura y derecho, para ser más específico, en el punto 2, que nos habla del crecimiento del ser humano y cómo tanto los seres vivos como el ser humano ocupan un lugar en la naturaleza. Aquí nos habla más que nada de cómo la civilización humana se fue relacionando ante una sociedad, nos fuimos juntando. También nos habla aquí acerca de que cómo el ser humano y a lo largo de la trayectoria de la vida de la Tierra nos fuimos relacionando con el derecho, cómo se nos fueron implicando ya que al principio no había un orden, un equilibrio. De ahí, esto fue con finalidad de regular los comportamientos del ser humano y que el ser humano no tomara justicia por su propia cuenta. También nos habla en la 1.2.1 de las normas internas. En estas normas son más morales, son lo que uno piensa, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos sentimos, cómo nos expresamos, la amistad. Son las normas que uno tiene como interior, desde las religiosas, por ejemplo, que buscamos una paz interior, o el perdón, o la perfección hacia un Dios o algo que creemos. Está también lo que es la lealtad como persona, lo que nos caracteriza como ser humano y la valoración que tenemos internamente. De ahí, en la 1.2.1, que son las normas externas, aquí ya nos habla de cómo el ser humano se relaciona ante la sociedad. Aquí ya estamos hablando de cómo nos involucramos a lo que son las normas jurídicas, que cada acción tiene una reacción, una consecuencia. Aquí ya estamos hablando de que las leyes están establecidas y ya aquí busca más que nada el comportamiento de las personas. Y así nos relacionamos a una sociedad y nos integramos que sea de manera justa y democrática. Sí, así como dices, que cada acción tiene una reacción, pues por eso entra el ser humano el ser humano puede determinar, como dijiste también, hay sanciones por hacer cosas indebidas, cosas ilícitas, y está relacionado altamente, ya que, ¿cómo te lo puedo explicar? Ya que nos relacionamos. Ya que nos relacionamos a una nueva sociedad, a un nuevo territorio, se puede decir también. Sí. Y para eso hay cuatro leyes que existieron. Las principales normas, que fue la defensa, la alimentación, la población, la sobrevivencia. ¿A qué quiere llegar con esto? Pues sobre la sobrevivencia, de que podemos sobre nosotros mismos, pero hay una ley que nos protege, que nos ayuda a mantener un bien, que es lo que hacen las reglas y las normas. Y ya pasando a otro tema, podría decirse que el Estado y el ser humano se juntan, como ellos
ellos mismos, porque empiezan un nuevo territorio, una nueva sociedad al que El ser humano se integra. sí, se integra. Sí, y es muy interesante ese tema, ya que es muy extenso lo que Fernando Castro nos habla y nos explica en estos temas, ya que es muy importante porque nosotros nos relacionamos aquí en el derecho como desde un comienzo estamos en el mundo y cómo iniciamos con este ámbito del derecho. Me parece muy interesante cómo con el paso del tiempo, de los años, el ser humano se ha ido evolucionando. Porque, no, o sea, por ejemplo, mentalmente, emocionalmente, el humano va cambiando y conforme a sus cambios, el derecho también va evolucionando. Me parece muy interesante cómo se involucra tanto el humano en el derecho. Sí, el derecho va cambiando con el paso del tiempo. Nunca se va a entender si pues, habría como un desorden social, porque la gente pues ya diría, pues es lo mismo, ya no vemos más sanciones y lo haría, no. Y en esta octava edición que el presidente Castro nos muestra, igual es muy interesante porque, si bien es un libro muy fundamental porque nos ayuda a la comprensión de la carrera, también nos va diciendo de cómo las leyes se van actualizando constantemente, cómo día con día surgen nuevas leyes, surgen nuevas reformas, diferentes temas, Nuevas instituciones, incluso instituciones. ¿Qué tipo de desastre cree que surgiría si no existiera, no hubiera evolucionado la reforma en la que evolucionamos? Bueno, yo pienso que existiría demasiado desastre y más que nada habría muchos delitos que se cometieran, ya que no habría un estado político que, digamos, regule el comportamiento de las personas, es decir, cada quien haría lo que quisiese. Todo el mundo mataría, asaltaría, violaría, etc. Hubiera muchos caos en la tierra si no existiera lo que es realmente el derecho. ya no habría una estabilidad de cultura entre las personas. Hablando del ser humano y el derecho y cómo estos han evolucionado, también hay algo muy importante que también ha evolucionado con esto, que es la cultura. Pero publicó en su libro que la cultura es un producto social que se va transmitiendo de generación en generación, aunque también la gente busca preservarla, así que su evolución no es tan significativa. O sea, sí evolucionan, sí cambian algunas cosas, pero ya, o sea, no son cosas demasiado significativas que le quiten la esencia a ese tipo de cultura. Es un aprendizaje continuo que se da pues en la sociedad. Por ejemplo, está la Día de Muertos, por ejemplo. Está también el Día de los Reyes Magos, el Día de la Rosca, aunque también hay culturas muy universales. Pues a la vez hay unos que son como que más de un solo país. Sí, cada país cuenta con diferentes culturas, así como cuando mencionamos, como un país, España, cuenta con la cultura por así decirlo, de poner una comida cualquiera, un día específico. Y así como en México hay todos hay reyes, ya a veces por allá también puede haber esas costumbres. O sea, hay costumbres que están en los mismos países, y como nosotros no. Sí, claro. Bueno, yo creo que aparte, o sea, no solo de hablar sobre que hay diferentes culturas o tradiciones en nuestros países, sino que, o sea, yo pienso que más que nada aquí en México, o sea, hay comunidades indígenas que adoptan o les inculcan a sus hijos ciertas costumbres, ciertas tradiciones, y que van adoptando y se van enseñando a sus hijos y van así de generación en generación. De hecho, por eso es que la cultura está también relacionada con el derecho, ya que el derecho, la diversidad de las culturas, el derecho está relacionado con la cultura. También, pues, la diversidad está reflejada en el derecho, ya que pues, el derecho es una producta
producto de una cultura, ya que pues anteriormente nuestros antepasados, nuestras culturas sancionaban de formas no tan convencionales como lo es ahora en las sanciones. Por ejemplo, cuando alguien cometía adulterio, que el adulterio ya no es castigado, se hacían castigos bastante fuertes hacia la mujer principalmente. Ahora ya, actualmente, en la actualidad, el adulterio ya no está castigado por la ley. Y retomando hablando de lo que es la evolución, igual el libro de Pérez de Tonazo nos habla de cómo también el ser humano se relaciona con la sociedad. Aquí igual existen lo que son las clases sociales. Es un tema igual que si bien, por ejemplo, nos invitan a una conferencia o que llegamos vestidos de ciudad, se nos juzga por la apariencia igual. Aquí entra lo que son las reglas externas, porque es como nos relacionamos y como incluso la sociedad tiene perjuicios ante las situaciones de la vida. Como reaccionan, Sus reacciones. Exacto. Bueno, ahí también nos entran las normas morales y de protocolos, puede ser que cómo te ve la gente, que te juzga por tu vestimenta o no sé, tu forma de ser, o sea, tu pensamiento. Es que creo que eso igual se inculca desde muy pequeños igual, porque si bien sí son reglas externas que como tratamos a la gente, siento que también vienen las internas, porque como estamos criando desde muy pequeños a cosas de educación que nuestros padres nos van dando, cómo ejercemos trato hacia las personas, la educación, influye mucho en lo que son lo externo de la persona. Si queramos no, por cualquier cosa podemos ser juzgados por cómo nos vestimos, cómo tomamos una persona, como que ya están normalizados para hacer prejuicios hacia una persona. Cosa que pues no es normal, o sea, no hay una igualdad al 100%. No es pero Natalia siempre Castro nos habla de todo lo que vamos a ver igual en esta gama muy amplia del derecho. Nos especifican los temas, cómo tratar, nos explican las culturas, nos enseña partes del derecho. Si bien es que es un libro muy interesante, ya que pues, aquí nos permite saber acerca de lo que va a tratar toda nuestra carrera en sí y cómo nos vamos a formar igual a la trayectoria de todo. Bueno, de hecho, también existen como que varias ramas del derecho, ¿no? Sí, existen tres ramas del derecho. Existe la norma del derecho público, del derecho privado y del derecho social. Bueno, del derecho privado está el derecho civil, el derecho administrativo, el derecho público, también está el derecho administrativo, penal, fiscal y el derecho social, que está el derecho agrario, el derecho del trabajo, o sea, el derecho laboral y el derecho de servicios, la seguridad social. A mí la verdad, de esos que mencionaste, a mí se me hace un poco más interesante, o sea, sobresaltar de todos el derecho al trabajo, o sea, de cómo nos ayuda a los trabajadores en ese caso, a que tengamos seguro médico, a que nos ayuda a que tenga un trabajo bien con todos los recursos que se debe dar a todas las personas. Bueno, pues, es muy interesante la verdad el libro de Pérez Nieto. Pues bueno, me gustaría saber de sus conclusiones o algo que les gustaría agregar, o cuál fue su parte favorita de los temas que vimos y qué les pareció más interesante, igual que el libro. En lo personal, a mí me pareció muy interesante el libro, ya que nos va enseñando mucho y nos enseña tanto para mí, para las personas que están ejerciendo la carrera, su profesión, nos enseña la cultura, nos enseña lo que son, cómo nos debemos de relacionar, los orígenes del derecho, y eso para mí es muy interesante, aunque si hablamos de mi parte favorita, mi parte fue de las culturas y costumbres, que
me pareció muy interesante como el derecho igual también no deja de un lado las costumbres, sino más bien adapta el derecho a modo de que no se pierdan estas. Y pues me gustaría saber, compañera, cuál fue la parte que más te interesó. Pues a mí me pareció bastante interesante la parte de lo que les conté sobre la cultura. También me pareció muy interesante e importante lo de la rama del derecho, porque yo no estaba enterada. Yo no sabía que existían, o sea, cómo estaba distribuida. Entonces me pareció bastante interesante la de seguridad social. Yo no sabía que era una rama, o sea, formaba parte de una rama del derecho. Entonces, Pues a mí el nombre se me hizo bastante interesante en lo general, ya que explica muy bien los temas, tanto la forma de los temas, las traducciones. Por ejemplo, un tema que ¿cuál es el problema? derecho Cultura, pues a mí se me hizo interesante cómo el derecho también abarca la cultura de distintos países, las razas, distintas cosas. O sea, se me hace interesante cómo va. Bueno, a mí también me es muy interesante el tema de cómo se relaciona la cultura con el derecho y también más que nada que el derecho es un ordenamiento, o sea, que regula el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad y que si no se acatan a ellas o a las leyes o a las normas, pues son acreedores de esa. Sí, de hecho el derecho puede ser subjetivo, podemos ver de distintas maneras, de distintos puntos de vista y podemos llegar a una misma conclusión o no sea la misma, pero sí llegar a una diferente. Pues yo creo que concluimos de manera, digamos, igual. general. De manera general. Estamos todos de acuerdo en lo mismo que pues, es muy importante y si bien este libro tuvo mucha aportación a lo que es la historia y la trayectoria del derecho, ya que pues Benedicto a sus 46 años fue a escribió este libro y pues digamos que así que nos ha aportado mucho como sociedad. Y nos ayuda como estudiantes a aprender más sobre el derecho. Exacto. Y pues bueno. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. Nosotros somos el equipo 1. Somos el equipo 1 y Espero que les haya gustado y interesado los temas. Y pues es algo muy importante lo que vamos a tratar ahorita en este tema. Y pues muchas gracias por su atención a los docentes,